Un extraño vídeo compartido en internet dejó a muchos preguntándose qué estaban viendo. La persona detrás de la cámara aseguró que se encontraba en su ciudad cuando distinguió una figura humana a gran altura, desplazándose por el cielo de una manera que parecía imposible. La figura no parecía simplemente suspendida, volaba de un punto a otro, mientras algo parecido a una capa se agitaba detrás de su cuerpo. La escena parecía sacada de una película de superhéroes y desde la distancia de la grabación no podían distinguirse cables ni algún soporte evidente. Algunos espectadores quedaron convencidos de haber presenciado algo extraordinario, mientras otros señalaron que un humano realmente volando habría generado mucha más evidencia y atención mundial. Un montaje, algún dispositivo oculto o simplemente una ilusión creada por la distancia. El video nunca permitió saberlo con certeza. Una popular influencer caminaba con una amiga por una calle tranquila durante una noche lluviosa cuando la conversación tomó un giro bastante extraño. Entre bromas, su amiga la desafió a demostrar que realmente pertenecía a este mundo, esperando que simplemente se riera y continuaran caminando. Pero en lugar de ignorar el comentario, la joven sonrió y realizó frente a la cámara algo que parecía imposible para una persona normal. La reacción de su amiga hizo el momento todavía más extraño. Cuando el breve video apareció en internet, rápidamente comenzó a compartirse en diferentes plataformas. Muchos aseguraron que todo podía explicarse mediante edición o algún truco preparado, mientras otros imaginaron una posibilidad mucho más extraña, que la influencer hubiera revelado accidentalmente algo sobre sí misma. Si existieran otros mundos o dimensiones, ¿sería realmente posible reconocer a alguien proveniente de ellos? Un hombre aseguraba desde hacía tiempo que su vecino poseía una habilidad difícil de explicar. Para demostrarlo, decidió grabarlo mientras permanecía en el exterior. En las imágenes, el vecino comenzó a mover lentamente las manos con gestos tranquilos, como si estuviera intentando controlar algo a su alrededor. Entonces ocurrió lo extraño. Mientras movía los brazos, varias hojas secas comenzaron a levantarse del suelo y girar alrededor de su cuerpo. El viento parecía cambiar siguiendo cada uno de sus movimientos, creando la impresión de que las hojas respondían directamente a sus gestos. Algunos espectadores creen que todo fue una coincidencia, una ráfaga de viento perfectamente sincronizada o una escena preparada. Otros quedaron menos convencidos, porque si aquel hombre realmente podía influir en el aire con sus movimientos, la pregunta sería inevitable. ¿Hasta dónde podría llegar una habilidad como esa? We already called the cops, so you should just go. Dos amigos caminaban por la ciudad durante la noche, cuando algo junto a varios contenedores de basura llamó su atención. Una persona permanecía tendida en el suelo completamente inmóvil. La calle estaba prácticamente vacía y, preocupados por lo que pudiera haber ocurrido, decidieron llamar a la policía. Mientras esperaban, una misteriosa figura vestida completamente de negro apareció caminando tranquilamente. Se acercó a la persona tendida y la tocó suavemente con una mano. Entonces ocurrió lo imposible. En el siguiente instante, ambos desaparecieron del lugar sin dejar ningún rastro visible. Los testigos quedaron paralizados intentando comprender lo que acababan de grabar. En internet, algunos sugirieron edición o una escena preparada, mientras otros llamaron al misterioso desconocido un ángel oscuro. Pero si no hubo ningún truco, queda una pregunta: ¿quién era aquel hombre y a dónde se llevó a la persona? A primera vista, la escena parecía completamente normal hasta que alguien prestó atención a la extraña posición de las piernas de una mujer. El ángulo era tan inusual que parecía desafiar la anatomía humana,
haciendo que la persona detrás de la cámara continuara grabando para comprobar lo que veía. Mientras la mujer permanecía allí, sus piernas parecían doblarse en una dirección que resultaba difícil de comprender desde aquel ángulo. No parecía sentir dolor ni mostrar dificultad alguna. Cuando las imágenes llegaron a Internet, muchos espectadores pausaron el video intentando descubrir si se trataba simplemente de perspectiva. Las teorías fueron desde una hipermovilidad extrema hasta una ilusión creada por la postura, la ropa o el ángulo de grabación. Pero para muchos, la primera impresión fue inevitable. Aquella mujer parecía tener las piernas completamente al revés. ¿Una peculiaridad física real o simplemente una perspectiva perfecta para engañar al ojo? Una visita al parque normalmente significa tranquilidad, pero un hombre terminó presenciando algo completamente diferente. Frente a varias personas, una mujer comenzó a patear repetidamente una estructura metálica de barras, golpeándola con una fuerza que inmediatamente llamó la atención de todos. Lo sorprendente ocurrió después de varios impactos. El metal aparentemente comenzó a doblarse con cada patada, deformándose cada vez más mientras ella continuaba golpeándolo sin mostrar demasiado esfuerzo. Quienes estaban alrededor observaban sorprendidos cómo una estructura aparentemente sólida cedía ante sus piernas. Algunos espectadores atribuyeron la escena a una fuerza física extraordinaria, mientras otros sospecharon que las barras podían estar debilitadas o que el video estaba preparado. Pero si aquella estructura era realmente tan resistente como parecía, queda claro algo. Probablemente no sería buena idea desafiarla a una pelea. Mucha emoción y diversidad de opinión entre los dos partidos. Entrevistamos. La mayoría observaba tranquilamente un reportaje de televisión cuando algo extraño ocurrió detrás de la periodista. Un hombre caminaba con total normalidad hacia una puerta abierta, pero justo antes de llegar hasta ella, su cuerpo pareció desaparecer repentinamente frente a la cámara. Lo extraño es que la transmisión parecía continuar normalmente. No se apreciaba un corte evidente ni un movimiento brusco de cámara. Un segundo, el hombre estaba caminando y al siguiente simplemente ya no podía verse. Cuando los espectadores descubrieron el detalle, comenzaron a reproducir el momento una y otra vez. Algunos creen que la perspectiva ocultaba una entrada lateral o algún espacio fuera del ángulo de la cámara. Otros imaginaron algo mucho más extraño, incluso una desaparición inexplicable. Probablemente exista una explicación sencilla, pero durante unos segundos aquel hombre pareció literalmente desaparecer en plena transmisión. Véi. Véi, que porra é essa? O que é isso? La creadora de contenido Julia K. Barney sorprendió a millones de espectadores mostrando un movimiento que a primera vista parece casi imposible. En varios videos puede verse cómo gira la parte superior de su cuerpo hasta un ángulo extremo, creando una ilusión que parece desafiar la anatomía humana. Precisamente esa habilidad se convirtió en parte del contenido con el que sorprende a su audiencia. Para algunos es difícil incluso observar el giro. Para otros es una impresionante demostración de control corporal. No necesita ningún poder sobrenatural para parecer, durante unos segundos, prácticamente sobrehumana. El movimiento resulta especialmente impactante porque la mayoría de las personas simplemente no podría alcanzar una posición semejante. Sin embargo, detrás de estas imágenes no parece existir ningún misterio ni supuesto poder. Su extraordinaria flexibilidad le permite realizar movimientos corporales extremadamente inusuales. Véi. Véi, que porra é essa? O que é isso? She gets like VPN. All right, well then. This Hey is really mom, nice. we're doing all right, doing good. What do we Chill do out. today? Un grupo de amigos universitarios grababa un video casual mientras conversaban sobre su día. Todo parecía completamente normal hasta que una misteriosa joven apareció detrás de ellos.
Permaneció inmóvil durante unos segundos, observando fijamente a uno de los chicos mientras sus ojos parecían emitir un tenue brillo. Casi inmediatamente, el joven comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuviera distraído o confundido. Sin que nadie entendiera por qué, recogió varios objetos que la chica había dejado caer y poco después se dio una bofetada a sí mismo, dejando al resto del grupo completamente desconcertado. Lo más extraño ocurrió cuando la joven finalmente se alejó. En cuanto desapareció de la escena, el chico pareció recuperar su comportamiento normal, como si nada hubiera sucedido. Una broma perfectamente coordinada, o realmente parecía que aquella desconocida podía influir en sus acciones con solo mirarlo. Todo comenzó como un martes completamente normal dentro de una oficina en Lisboa. Sin previo aviso, uno de los empleados se levantó y arqueó su cuerpo hacia atrás hasta apoyar las manos en el suelo, manteniendo una posición tan extrema que varios compañeros dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo. Segundos después comenzó a desplazarse por la oficina realizando giros repentinos y movimientos bruscos, mientras sus compañeros observaban sin comprender qué estaba ocurriendo. Uno de ellos sacó su teléfono y decidió grabar el extraño comportamiento para poder mostrárselo posteriormente. Cuando finalmente volvió a comportarse con normalidad, sus compañeros le enseñaron la grabación. Según el relato, su reacción fue todavía más desconcertante. Aseguró no recordar absolutamente nada de lo ocurrido. Fuera una actuación, un episodio real o algo distinto, el video dejó a toda la oficina buscando una explicación. Las cámaras de seguridad están diseñadas para registrar lo que ocurre sin interrupciones, y precisamente por eso este video dentro de un ascensor llamó tanto la atención. Una mujer permanecía sola frente a las puertas cuando un extraño cambio comenzó a notarse lentamente en su rostro. Mientras avanzaban los segundos, la línea de su cabello parecía desplazarse hacia arriba, alterando gradualmente la apariencia de su cara. Cuando las puertas volvieron a abrirse, seguía usando exactamente la misma ropa y permanecía prácticamente en la misma posición, pero su rostro parecía notablemente diferente. Algunos espectadores atribuyeron el efecto a la iluminación, la compresión del video o algún problema de la cámara. Otros sospecharon que existía edición, aunque no resultara evidente. Pero para quienes creen que la grabación es auténtica, queda una pregunta inquietante. ¿Era realmente la misma mujer que había entrado al ascensor? Two, do it. Un video compartido por la creadora Hannah Stocking rápidamente provocó debate en Internet. En la grabación, sus amigos observan sorprendidos mientras sus pupilas parecen contraerse y dilatarse voluntariamente, cambiando de tamaño varias veces mientras ella permanece completamente tranquila. Lo más llamativo es la precisión con la que parece hacerlo. Sus amigos reaccionan sorprendidos mientras ella simplemente sonríe. Algunos espectadores aseguraron que se trataba de edición o de cambios en la iluminación, mientras otros comenzaron a imaginar explicaciones mucho más extrañas para aquel efecto. Existe evidencia de que algunas personas pueden ejercer cierto control voluntario sobre el tamaño de sus pupilas, aunque es algo extremadamente inusual. Eso ofrece una posible explicación sin recurrir a nada sobrenatural. Aún así, viendo lo perfectamente sincronizado que parece el cambio, es fácil entender por qué el video llamó tanto la atención. 1, 2, do it. Algunas demostraciones no necesitan equipos complicados para dejar a todos sorprendidos. Un hombre permanecía sentado frente a una simple hoja de papel, concentrándose intensamente en un punto mientras realizaba lentos movimientos con las manos, pero sin llegar a tocarla en ningún momento. Después de varios segundos ocurrió algo inesperado. Finas columnas de humo comenzaron a salir del papel justo donde el hombre mantenía su atención.
La superficie parecía calentarse progresivamente hasta que finalmente apareció un pequeño agujero, mientras quienes observaban reaccionaban sorprendidos. El video no demuestra que el hombre pudiera generar calor con la mente, un truco, una fuente de calor oculta o una reacción preparada podrían producir un efecto similar, pero desde el ángulo mostrado parecía imposible. El papel comenzó a quemarse sin que nadie aparentemente llegara a tocarlo. Durante una ceremonia religiosa en Polonia, varios asistentes comenzaron a prestar atención a un sacerdote que nadie parecía reconocer. Permanecía tranquilamente entre las personas, pero había algo todavía más extraño. Un tenue resplandor parecía rodear su cuerpo, incluso bajo las luces normales del lugar. Los murmullos comenzaron a extenderse mientras algunos intentaban descubrir quién era aquel visitante. Su apariencia y el extraño efecto luminoso hicieron que varias personas lo compararan con un ángel, aunque otros pensaron que simplemente podía tratarse de un efecto provocado por la iluminación o la cámara. Según la historia difundida junto al video, nadie volvió a verlo después de aquella ceremonia y supuestamente no encontraron registros que permitieran identificarlo. Eso convirtió una escena aparentemente común en un misterio. ¿Era simplemente un sacerdote desconocido bajo una luz peculiar o había algo más detrás de aquel visitante? Caja mágica. Un breve video dejó a miles de espectadores buscando una explicación. En las imágenes, un joven aparece sosteniendo una caja grande frente a la cámara. Después de unos segundos, la levanta por encima de su cabeza y simplemente la deja caer directamente hacia el suelo. La caja golpea el piso exactamente como debería, pero ocurre algo imposible de ignorar. El joven ya no está detrás de ella. Parece desaparecer justo en el instante en que la suelta, sin que pueda verse claramente hacia dónde se mueve o cómo consigue abandonar el lugar tan rápidamente. Algunos espectadores creen que se trata de una ilusión perfectamente sincronizada o de una edición difícil de detectar. Otros sospechan que la propia caja oculta el truco. Pero viendo el video a velocidad normal, la impresión es sorprendente. Un segundo está allí y al siguiente parece haberse desvanecido por completo. La cámara de un timbre en un vecindario tranquilo captó a un hombre caminando normalmente por la calle. Después de avanzar unos metros, comenzó a mirar repetidamente sobre su hombro, como si sintiera que alguien lo estaba siguiendo, aunque aparentemente no había nadie detrás de él. Sin previo aviso, el hombre comenzó a correr. Apenas unos segundos después, un intenso destello apareció exactamente donde había estado, y la escena cambió tan rápido que resultaba difícil entender qué acababa de ocurrir. El propietario descubrió el extraño momento al revisar posteriormente la grabación. Algunos podrían atribuirlo a un fallo de exposición, compresión o algún efecto de la cámara, pero la extraña sincronización hizo surgir una teoría mucho más llamativa. Parecía que un supuesto viajero del tiempo acababa de desaparecer frente a una cámara doméstica. El video de un niño comenzó a circular rápidamente después de que su madre hiciera una afirmación bastante inusual. Aseguraba que su hijo tenía una extraña habilidad relacionada con la electricidad. Muchos ignoraron la historia hasta que ella publicó una grabación mostrando exactamente a qué se refería. En las imágenes, el niño golpea suavemente los dedos contra una mesa y casi inmediatamente pequeños destellos eléctricos parecen surgir alrededor de sus manos, acompañados de leves chasquidos. El efecto se repite varias veces mientras él continúa moviendo los dedos con total tranquilidad. Algunos espectadores creen que podría tratarse simplemente de electricidad estática, algún efecto preparado o edición. Otros encontraron demasiado extraña la forma en que las descargas parecían responder a sus movimientos. Sea cual sea la explicación,
Por unos segundos parecía que aquel niño podía producir electricidad con sus propias manos. Un extraño encuentro dentro de un edificio de oficinas en Chicago dejó a muchos buscando respuestas. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre conversando tranquilamente con una misteriosa figura vestida completamente de negro, aparentemente desconocida para quienes trabajaban allí. La conversación parecía normal, pero después de que el visitante se marchara, el comportamiento del hombre cambió notablemente. Más tarde aseguró que estaba investigando información supuestamente clasificada y que aquel desconocido había aparecido específicamente para exigirle que entregara sus documentos. Según su versión, cuando se negó a entregarlos comenzó a sentirse extraño y afirmó haber perdido momentáneamente el control de sus acciones. Nunca pudo demostrar quién era realmente aquel visitante, pero permaneció convencido de algo inquietante. Ese hombre sabía exactamente qué estaba investigando y, según él, volvería a buscarlo. Un pasajero viajaba en tren por Nueva Zelanda, grabando el impresionante paisaje montañoso desde la ventana, cuando algo inesperado apareció en el encuadre. Un hombre corría junto al tren, manteniéndose sorprendentemente cerca mientras el vehículo continuaba avanzando a gran velocidad. Una ilusión de perspectiva, una velocidad del tren mal estimada o algún montaje podrían explicar la escena. Pero viendo únicamente el video, la impresión es completamente diferente. Parece un hombre corriendo a velocidad sobrehumana junto a un tren, sin quedarse atrás ni siquiera por un instante. Según quienes compartieron el video, el tren circulaba a unos 120 km/h, pero el corredor parecía mantener exactamente el mismo ritmo sin mostrar señales evidentes de cansancio. Durante toda la grabación permaneció junto al vagón, algo que estaría muy por encima de la velocidad máxima alcanzable por una persona corriendo. Durante una entrevista completamente normal, nada parecía fuera de lugar hasta que un detalle de apenas un segundo llamó la atención de los espectadores. Mientras el presentador continuaba hablando, uno de sus ojos pareció oscurecerse repentinamente, como si una sombra hubiera atravesado el iris. El cambio apareció y desapareció casi instantáneamente, sin una transición gradual. Cuando el fragmento comenzó a circular, muchos reprodujeron ese segundo una y otra vez. Algunos lo atribuyeron a la iluminación, la compresión del video o un extraño reflejo captado por la cámara. Otros relacionaron el detalle con antiguas teorías sobre organizaciones secretas y supuestas señales ocultas entre sus miembros. No existe evidencia de que aquel cambio demostrara algo semejante, pero ocurrió algo curioso. Ese único segundo terminó generando mucha más atención que toda la entrevista.